Yo quisiera que cuando terminen esta liturgia en este templo parroquial, María Madre de la Misericordia, en este segundo domingo de Cuaresma, tengan las siguientes ideas para ya vivenciar nuestra fe, basados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, del 1 al 9, que se conoce con el nombre de la Transfiguración. Así se conoce este Evangelio, la Transfiguración. ¿Y qué quisiera que tuviéramos en claro cuando vayamos a reflexionar sobre este tema? Es que la comunidad de Mateo no es una comunidad homogénea, es una comunidad mixta. Entonces, una parte son judíos de madre judía que han escuchado a Moisés, que han escuchado a los profetas, que se han circuncidado, que entienden toda la alianza primera. Esta es una parte de la comunidad de Mateo que se han convertido al cristianismo, que creen que Jesús es Dios. Pero hay otra parte de la comunidad de Mateo, que conforma la comunidad del Mateo, que no es judía, que nunca han escuchado hablar de Moisés, que nunca han leído ni Génesis, ni Levítico, ni Número, ni Deuteronomio, nada de esas cosas lo han leído, no han escuchado ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Ezequiel, nada de eso. ¿Y qué sucede? Que los judíos cristianos están diciendo que los que no son judíos y que también son cristianos, para que puedan creer en Jesús, se tienen que convertir al judaísmo. Imagínense ustedes. Entonces los empiezan a rechazar. Dicen que los hombres se tienen que circuncidar, que tienen que empezar a leer la Torá, que tienen que empezar a leer los profetas, los Nevi'im, que tienen que conocer los Ketubim, es decir, los otros escritos, y que deben de practicar alrededor de 663 normas. Háganme el favor. Entonces, ¿qué dice el catequista Mateo? Él dice, bueno, vamos a reflexionar sobre eso, y crea esta hermosa catequesis de Mateo capítulo 17 del 1 al 9. Entonces, lo primero que yo los invito a que hagamos es un esquema mental. Hagamos un esquema mental. Si lo fuéramos a graficar, ¿cómo graficaríamos nosotros este texto? Primero, tendríamos que poner a Jesús en el centro. Yo lo pondría sentado, todo señorial. Al lado pondría a Moisés, quien según los judíos escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que para los judíos eso se llama Torá. Torá en hebreo quiere decir aquello que ha sido revelado, que nosotros no le decimos Torá, sino que le decimos Pentateuco, y ellos se basan ahí los judíos. Y al lado debemos de poner a Elías, que representa los Naví o los Nevi'im, quiere decir a los profetas. Entonces Jesús en la mitad, y pondríamos a Moisés y a Elías dialogando con Jesús, sino al revés. No podríamos colocar a Moisés y a Elías sentados o bien entronizados y Jesús hablando con Moisés y Elías. No, señor, es al revés. Es Moisés y Elías hablándole a Jesús, y no Jesús hablándole a Moisés y Elías. Ese es el esquema que tendríamos que hacer. No es Jesús quien habla con Moisés y Elías, es Moisés y Elías que hablan con Jesús. Ese es el elemento estructural que tiene acá Mateo. Y si termina cuando aparece la voz y dice, este es mi Hijo, el amado, mi proyecto, escuchadle. Los discípulos se sienten amenazados, claro, porque están ante la presencia de Dios, y después dicen que cuando levantan los ojos solo queda Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahora en adelante
el único elemento interpretativo para saber si vamos bien o no, para tener la garantía de la cercanía de Dios con nosotros, será Jesús. Ya no más Moisés, ya no más Elías. Hágame el favor, diga lo que le está diciendo el catequista, que seguramente era judío, de tradiciones judías, de madre judía, y le está diciendo a los otros judíos: ya no va a ser Moisés el elemento interpretativo, ya no van a ser los profetas el elemento interpretativo, es decir, no vamos a escuchar a Moisés, no vamos a escuchar a Elías, sino que vamos a escuchar a Jesús. Y oigan eso, y crucificado, así se lo digo. Y si nosotros seguimos mirando el Evangelio, le dice, y si no les gusta, váyanse. Así se lo estoy diciendo. Pero ahora en adelante, los paganos no se tienen que convertir al judaísmo, y ustedes no tienen que seguir leyendo a Moisés y Elías, porque Él es el único que ha sabido interpretar el querer de Dios, ha dicho la esencialidad de la ley judía y de los profetas. Dios hecho hombre, encarnado en la Santísima Virgen María, muerto en una cruz y resucitado. Ese será el único al que escuchemos. No escucharemos a nadie más. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque esa es la esencialidad de toda religión. Escúchenme bien eso. ¿Cuál es la esencialidad de toda religión? La religión es una expresión humana para buscar comunicarse con una deidad. Eso es la religión. Si a usted le llegan a preguntar cuál es la religión verdadera, usted tiene que decir todas. Por eso todas las religiones se respetan, pero no todas las religiones sirven. ¿Por qué no sirven? Porque ya tendríamos que analizar el elemento antropológico, el elemento moral, tendríamos que entrar a analizar el elemento, cómo manejan ellos la deidad, cómo entienden ellos la deidad. Entonces no toda religión nos sirve, pero toda religión es respetable, porque la religión es la expresión o el esfuerzo que hace el hombre por comunicarse con Dios. Entonces, basados en el Evangelio que hoy nos presenta la Iglesia, en este segundo domingo de Adviento, tenemos que tener en cuenta que el culmen, lo que lleva a un feliz término, ese esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, lo dice aquí Mateo 17:1-9, es Jesús en quien se centra Dios y hombre. Por eso Jesús es Dios y hombre, y de esa manera llega a la plenitud de toda religión: comunicarse con Dios y que Dios le transmita su conocimiento al hombre. Y eso lo encontramos solo en Jesús, por Jesús y para Jesús. Y mire que esto es lo que nosotros tenemos que ir a transmitir a otras personas. Y mire que no es sencillo. Imagínese usted ir a decirle a un musulmán, lo del Corán es interesante. Uno lee el Corán, es interesante. Yo, gracias a Dios, lo compré una vez en el Éxito, que estaba en promoción, porque el resto no lo hubiera comprado. Me fui para el Éxito, en el Éxito de Niquía, estaba en promoción porque estos libros del Éxito son muy caros, entonces uno tiene que ver dónde compra también. Entonces yo miré ese libro y estaba súper barato, pero súper barato, estaba súper barato. Entonces yo lo compré, el Corán, y cuando lo abrí tenía pie de página, genial, excelente. Entonces al abrirlo yo me dediqué un tiempito a leerlo, a empezar a leer todas esas suras, y yo en mi ignorancia digo esto porque nunca se lo he expresado a un musulmán, por dos razones. Una, porque nunca he conocido a un musulmán cerca, y segundo, porque me daría miedo. Por esas dos razones. Entonces, cuando yo me puse a leer eso y a analizar y tomaba notas, yo decía, pero yo no logro, ¿dónde engancho esto? ¿Yo dónde lo engancho? Es decir, dice cosas como tan raras, tan insostenibles, desde el elemento racional no se sostienen si yo le hago un análisis. Es decir, yo de dónde agarro esta teología de tal forma que pueda ser sostenible. Yo no lo lograba entender, entonces me quedé pues como mareado. Es decir, lo que a mí me dio como la impresión de una persona que no es musulmana, que no cree en lo que dice el Corán, a mí me generó, puedo estar equivocado, a mí me generó que el Corán es irracional. Eso fue lo que me generó, no quiere decir que sea así, de pronto me equivoqué. Y como le
les digo, no he podido socializar esto con una persona que esté metida en ese cuento. Pero yo, como persona ignorante en ese campo, me dio la impresión de que es irracional. Es decir, o usted o cree en el Corán o cree en el Corán. No hay nada más que hacer. Entonces imagínense, yo llegar a decirle a un musulmán que de pronto le valoro la obra de caridad que dice el Corán, de pronto la sensibilidad humana que el Corán tiene, las cosas buenas que el Corán tiene, pero le digo, lo suyo alcanza su plenitud si ustedes creen en Jesús. Es decir, ese esfuerzo que ustedes hacen tan hermoso solamente tendría validez y llegaría a su culmen si se llegan a convertir a Jesús. De resto, todo esto es mucho tilín, tilín y nada de paletas. ¿Qué harían? Yo no quisiera averiguarlo. Nos vamos para el judaísmo. ¿Qué pasa? Nosotros leemos, podemos sentarnos a leer el judaísmo, bueno, nos sentamos a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nos ponemos a leer pues, un montón de profetas que hay, son cosas muy interesantes, pero escuche lo que le voy a decir. El judaísmo fracasó en el año 587 a.C. En el siglo VI, el cristianismo fracasó. En el siglo VI, cuando destruyen al último rey de la descendencia de David, el cristianismo fracasa. Y quedan 6 siglos de silencio de Dios, en donde usted, si no le pone a Jesús dentro de la teología del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es un proyecto fallido. Hágame el favor, y esto no me lo puede negar nadie. Usted lo puede leer donde quiera, cuando quiera, investigue lo que quiera. En el siglo VI, el judaísmo fracasó como religión. Y solamente viene a mostrarse en un sentido, solamente vuelve a recuperar un sentido, es decir, eso que se escribió como Pentateuco, eso que dijeron los profetas, eso que nosotros leemos dentro de lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, que ellos lo llaman Torá, Nevi'im y Ketuvim, eso solo tiene sentido si se refiere a Jesús. Si no se refiere a Jesús, esas cosas no tienen ninguna gana. Y yo lo invito a que lo haga. Analice cómo la promesa de Dios se vio truncada en el siglo VI cuando Nabucodonosor II mata a Sedecías en el año 587 a.C. De ahí se acabó. El judaísmo vuelve a tener presencia solo con Jesucristo. Sin Jesús, lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es insostenible. Vaya, dígale esto a un judío a ver qué pasa. ¿Ven? Por eso yo creo que ustedes y yo sí debemos de estar muy contentos. Porque nosotros nacimos cristianos. Nosotros antes de nacer éramos cristianos, porque papá y mamá eran cristianos, nuestros abuelos eran cristianos. Nosotros desde pequeños se nos ha enseñado cómo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador. Luego nosotros sí tenemos la garantía de estar relacionándonos con el objetivo de toda religión, relacionarnos con Dios. Y esto lo hacemos a través de Jesucristo practicando los sacramentos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Gente que no viene a misa, o gente que viene a misa simplemente cuando se le muere alguien, o gente que viene a misa simplemente cuando van a bautizar un muchachito, o gente que solo viene a misa cuando le nace. Y ahorita van a empezar unos programas de televisión, le apuesto que así va a ser History Channel o Discovery Channel, mostrando un montón de cosas de Jesús, y la gente como no viene a misa, o viene a misa como cuando le da la gana, entonces ¿qué pasa? Van a empezar a tragarse un montón de cosas y a veces a desestabilizar su propia fe. Entonces no faltan los cristianos que empiecen a decir o a creer que sí, que Jesús estaba casado, que la esposa de él es María Magdalena, que tuvo por allá una muchachita, yo ni recuerdo cómo es que se llama, que se fue para Arabia a aprender más, es decir, un montón de cosas insostenibles, que eso se hizo a partir del siglo II, III, que se llama los gnósticos. Los gnósticos empezaron a elaborar unos evangelios, que eso es lo que muestran generalmente estos programas, y los
los católicos, como no vienen a misa o vienen a misa cuando les nace, entonces se vuelven vulnerables a beber de otras fuentes, a escuchar otras versiones, y como no vienen frecuentemente a esta realidad litúrgica y no tienen una buena solidez teológica y tampoco tienen un buen conocimiento moral, pues caen redonditos a un montón de cosas y empiezan a relativizar su fe, empiezan a vivir de cualquier manera, empezamos a creer que no, que lo importante es creer en Dios, que Dios me escucha en todas partes, que Dios es muy bueno, que Dios es todopoderoso, que lo único que es que yo sea una buena persona, pero yo no tengo que ir a misa. Empiezan a decir un montón de cosas que no tienen sostenibilidad frente a lo que se nos está presentando dentro del cristianismo. Por eso, ustedes traten de hacer lo que hacen, escuchen esto, vengan a misa, cada domingo vengan a misa, hagan este esfuerzo, así como se programan para pasear, vengan a misa, programen la misa. Recuerde que las misas comienzan los domingos desde las 12 del día del sábado y todo el día el domingo. Entonces prográmense, porque ustedes tienen parroquia en cada esquina. No pueden decir que se quedaron sin misa. Si ustedes ven que se van a ir a pasear, programen la Eucaristía, o si para dónde van pueden asistir allá a algún ritual que esté cerquita a alguna iglesia. Confiésese frecuentemente. Hombre, cuando usted no venga a misa, que es de lunes a sábado por la mañana, pues haga sus oraciones en su casa, rece el Santo Rosario, cuando se despierte encomiéndele el día a Dios, haga las cosas básicas. Mire que si a usted alguien le dice, te tienes que arrodillar en unos carbones para que el Señor te pueda escuchar, y hasta que no te quemes y te hagas, no, mijito, yo no necesito eso. Te tienes que poner una cobija encima porque el Señor hay que cubrirse, porque en su presencia no podemos, no, yo lo puedo ver a la cara, no me preocupe. Mire lo que nos están pidiendo, cosas sencillas. No nos están diciendo ni que nos arranquemos el pelo, ni que nos cortemos un dedo, ni que nos saquemos el ojo, nada. Lo único que nos están diciendo es, cada 8 días a misa, sus oraciones que nuestras mamás nos lo han enseñado desde chiquito. Pedir la intercesión y la protección de la Santísima Virgen y de los santos, encomendarnos y pedir por los fieles difuntos del purgatorio, una confesión frecuente y comulgar cada 8 días. Eso no es nada difícil. ¿Para qué? Para mantener una actitud de discipulado y podamos escuchar a aquel que realmente es el predilecto de Dios, y no caigamos en estas vulnerabilidades de que pensemos que todas las religiones son válidas y que todas las religiones salvan, y que simplemente es que usted sea bueno y que crea en Dios, entre comillas, no sé qué se estará refiriendo sobre Dios, y simplemente que usted sea una buena persona. No, amiguito, el infierno está lleno de buenas personas. ¿Por qué? Porque hoy el infierno está lleno de gente negligente, de gente perezosa, de gente holgazana. Ahí está lleno el infierno, porque usted, pudiendo estudiar, pudiendo analizar, pudiéndose preparar, no lo hace por pereza o por X o Y motivo, y se pone a beber de otras fuentes donde no tiene la capacidad de reflexionar. Y a usted y a mí, que nos han enseñado a venir a misa cada 8 días, y las oraciones básicas que se nos piden, no las practicamos simplemente porque fuera de gordos hinchados, como siempre hemos tenido la gracia de Dios dentro de nosotros, entonces nos damos el lujo de rechazarla. El Señor esté con vosotros.